Good evening, everyone. My name is Eric Newsom. I'm the Senior Vice President of Original Content Development at Audible, and I'm so pleased to share this evening with you. Audible's mission is to unlock the power of the spoken word. For those of us that craft original series at Audible, that means searching out and developing unbelievable stories and taking the time and applying the craft to bring these stories to life. Now, when ProPublica shared this story with us, we knew we'd have a challenge. The twists and turns and just the level of complexity of great investigative work can be difficult to render in audio. Even more so when those people whose stories you want to share speak a different language than many of the people in your audience. But what audio can do, and do better than almost any other medium, is intimacy and emotion, coupled with immersive sound design and narrative that transports listeners to a very specific place and time and helps listeners feel the impact of events. And of course, our team got to work with Ginger Thompson, whose many years of reporting in Mexico brought a depth and authenticity to the story that was incredible to be a part of and witness. Her obsessiveness in getting details right and providing an emotional depth that was invaluable to bringing this story to life. I think you'll hear that commitment when we play you an excerpt from the series in a couple moments. In addition to Ginger, we have many of the creative people who worked on this project from Audible. Our executive producer, Colin Campbell. Raise your hand, please, sir. There you are. We have producer Emily Martinez, our sound designer and composer, Alex Trajano, and Lee Hernandez, whose wife invited him to go to Barcelona this week, so he's not with us tonight. You can understand why. And so with that, I want to thank our partners for this evening, ProPublica and Ginger Thompson, for doing this critical and dangerous reporting and storytelling. National Geographic for documenting the story with beautiful and haunting images like we've seen this evening, and for hosting us here in this amazing space tonight. And the Washington Office of Latin America for their important support and outreach in helping to gather us all here together tonight. It has been a pleasure to work with each organization. And finally, I should share that the first episode of this series will be available to listen tomorrow at audible.com/massacre. It's available for free for everyone. And the full 5-part series will be available on May 4th. With that, I am thrilled to share with you the very first time, the first public listening of Making of a Massacre. The clip we'll hear not only sets the stage for tonight's discussion, it allows us to join Ginger in Mexico, just 40 minutes from the Texas border, as she begins to unravel what happened in the town of Allende. There's no missing the signs that something unspeakable happened in Allende. Some of the town's busiest streets lie in ruins. Mansions once towered over certain neighborhoods. Now, they're crumbling shells with gaping holes in the walls, charred ceilings, cracked marble countertops, and toppled columns. In the rubble, I found tattered, mud-covered remnants of lives violently torn apart. Shoes, a wedding invitation, a bottle of pills, a photo album, a woman's blouse, a child's toy. I'm Ginger Thompson, an investigative reporter at ProPublica, and over the last 2 years, I've been trying to figure out what happened in Allende. It's a small town in Mexico, just a 40-minute drive from the Texas border. ¿Cuántas, sabe? Se hablaba de alrededor de 50 camionetas. ¿Llegaron al pueblo de Allende? They broke into houses. They looted them and burned them. Afterward, they kidnapped the people who lived in those houses and took them to a ranch just outside of Allende. First, they killed them.
They put them inside a storage shed filled with hay. They doused them with fuel and lit them on fire, feeding the flames for hours. And hours. And hours. People were murdered here. Gunmen from one of the most violent drug trafficking organizations in the world swept through this little town like a flash flood. By the time they were done, dozens of men, women, and children were dead or missing. I grew up on the border, and I've been writing about Mexico for decades. Cartel-related massacres are mind-numbingly common. I thought I'd heard it all, but then I learned something that shocked even me. A source told me the whole thing had been set off by the United States. The Drug Enforcement Administration had been aggressively working to dismantle the Zetas, a cartel that was smuggling hundreds of millions of dollars in drugs and weapons across the Texas border every year. And the DEA made a deadly miscalculation. Our hope was to get to the Zetas, and I figured that these numbers are the best way to get to that leadership. Well, I can't speak for the agency other than, I just know what I did, and I mean, I did all I could do. What'd you do? I gave it a shot. So I set out to piece together what really happened in Allende, and more importantly, why. I wanted to let those who bore the brunt of the attack and those who played roles in triggering it tell the story in their own words. But even though the massacre happened in 2011, people were still too afraid to talk about it. I had to go back again and again, knocking on doors for months. I met people like Etelvina Rodriguez. She epitomizes Allende and all that it lost in the massacre. She and her husband had lived in or near Allende their whole lives. She's a middle school teacher, always perfectly pressed, even in jeans. He worked on a ranch, raising fighting cocks. In fact, his nickname was El Gallo, or Rooster. They had a home, they had a son, they had dreams of running their own ranch someday. But her husband would go missing in the massacre. Etelvina was on the phone with him making plans for the evening. Then, he was nowhere to be found. My husband, Everardo, usually came home between 7 and 7:30 at night. In the mornings and in the afternoons, he'd go to the ranch and feed the animals. I was waiting for him. Time passed. 7, 7:30, 8, 9, 10, and nothing. Y nada. I began calling him. The phone was not in service. I thought maybe he was at his mother's house and his battery had died. I called his mother. She told me she hadn't seen him, and that maybe he was at his friend's house. But that didn't make sense to me. He would have called. Something didn't feel right. He's never done that. Not come home. He knew we had to pick up our son. So I got in my car and I went out looking for him. Dozens of people went missing. Dozens more fled. Days turned to months, turned to years, and those who remained still struggle to make sense of things, partly because this isn't the kind of thing that's supposed to happen to people like them. Lawyers, teachers, well-to-do housewives. They lived ordinary middle-class lives in ordinary middle-class neighborhoods. These were not people who played with fire. None of them had ever done anything to cross the drug cartels. None of them, or their families, were connected to the Zetas. But the massacre came out of nowhere like a lightning bolt and shattered their lives forever.
Good evening. I'm Kirsten Luce. I'm a photographer with National Geographic. From the beginning, it was clear to me that this type of story was a departure for National Geographic to cover a massacre that happened years ago, and I was honored to be asked to take this important assignment. I was able to use my experience covering the border, but was also given the invaluable gift of time and guidance from my editors at Nat Geo to delve much deeper than most publications would have allowed. As horrifying and brazen as these events along the border were, what's truly extraordinary is that it wasn't acknowledged publicly or reported on for years after. Though I had worked nearby in South Texas for years, covering immigration and border security, I had only heard brief murmurs about the violence in nearby Coahuila. The unwillingness to speak publicly or report on this atrocity is a clear indicator of the control that the cartel yields in this part of Mexico. One could easily visit the town of Allende today and not hear a whisper about the events of 2011 or a mention of Los Malos, or the bad ones. But you couldn't help but notice the dozens of destroyed homes that still look the same 6 years later, time capsules of the destruction. Local police were witnessed at the scenes of some of the abductions in Allende. It's common knowledge that much of the police are on the payroll of the cartel. There was systemic failure on all levels to respond or try to stop the massacre, leaving residents with nowhere to turn. Although many victims' relatives remained silent, Ginger spent months tracking down people who were willing to share their story, visiting them time and again and slowly earning their trust. She was committed to piecing together the events of that weekend in 2011 and to tell the true story of what had actually happened. Most of the people who shared their stories were women, including several widows and mothers that disappeared. Luckily, they also opened their lives to me because of Ginger's intrepid reporting. 7 years later, now, Allende struggles to move forward, living among the ghosts of the disappeared. A memorial was erected at the entrance to town to honor the victims, but the lack of accountability makes it difficult for residents to find closure. It is my honor to introduce our next speakers to the stage. Today's event is not possible without their courage and generosity. Please welcome ProPublica senior reporter Ginger Thompson, joined by Claudia Elena Sanchez, Etelvina Rodriguez Flores, and Maria Eugenia Vela Castellanos. Thank you. Good evening, everyone, and thank you all for being here. I remember when my editor, Tracy Weber, first suggested that we tell this story as an oral history. Part of what she was thinking was that we wanted to offer readers a look at the drug war that they hadn't seen before, closer than they'd ever seen before. More than that, we thought we wanted to give a voice to people who aren't often heard, the people in the crossfire of this fight, people like the women on this stage. Whenever I land in places like Allende, places in Mexico that have lived under siege, I look first for women. Sorry, guys, this is where the reporter reveals a bit of her bias. I find that women are less afraid when it comes to their families and their communities about upsetting the powers that be, even in this case when the powers were one of the most violent cartels in the world. There are no greater examples of those qualities than the women you see before you. They showed me, and they've generously and courageously agreed to be here tonight to show you what the drug war really costs. It's not money, it's innocent lives. Claudia Elena Sanchez is a psychologist. She lost her 15-year-old son
Gerardo. He was a football star, a high school football star. Etelvina Rodriguez is a school teacher, a high school teacher. She lost her husband, Everardo Elizondo. He raised fighting cocks, as you heard in the clip. They called him El Gallo. They have a small son. And Maria Eugenia Vela, a lawyer. She also lost her husband, Edgar Avila. He was an engineer. He managed a factory in Piedras Negras. When Edgar disappeared, they had a daughter, and Maru was pregnant with their second child, a son. Señoras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco enormemente. Les quiero pedir un favor desagradable y es, las quiero hacer volver al día marzo, 18 y 19 de marzo. Casi estamos en el 7º aniversario de estos acontecimientos cuando perdieron sus seres queridos, ¿no? Claudia, ¿puedo empezar contigo? ¿Nos puedes contar cómo fue la última vez que viste a tu hijo, Gerardo? Y había salido, ¿no?, con sus amigos. ¿Y cuándo te diste cuenta que algo malo le había sucedido? Buenas tardes. Gerardo se estaba preparando para salir con sus amigos y yo estaba un día normal llegaban ellos, estaban en el fútbol americano y llegaron del entrenamiento y yo estaba organizando las maletas porque íbamos a ir a la ciudad de San Antonio a jugar. Iban a jugar Gerardo y Obed, su hermano. Y llega de repente, se cambia, arreglado y todo, me dijo, vamos a ir a comer pizza porque cumple años un amigo. Y entonces me acuerdo que le dije, ve, pero no te tardes, porque mañana nos vamos a las 5 de la mañana. Esa fue la última vez que lo vi. Empecé yo a organizar la casa, las maletas, subir todo a la cajuela del carro y de repente pues siempre estábamos al pendiente. Gerardo tenía ya su celular y su papá le habla por teléfono y no contesta, se nos hace raro. Inmediatamente nos dimos cuenta de que algo pasaba. Su papá se fue hasta caminando al restaurante donde iban para ver pues qué pasaba, porque el amigo que había pasado por él tampoco contestaba el teléfono. Entonces yo le marco a los papás del vecino. Yo siempre le decía a Gerardo que el vecino se viniera a la casa. A mí me gustaba que vinieran a la casa y de aquí de la casa checaran todo. Yo no sé por qué le habló el vecino y le dijo, vente a mi casa, de aquí nos van a recoger. Su papá estaba fuera de la casa viendo cómo fue caminando a 4 cuadras de la mía. Hay una pequeña vueltecita, ¿no? Entonces no divisas muy bien. Como a las 10 de la noche seguíamos sin saber nada de él. Le marco yo a los vecinos y me contesta la mamá del vecino, la mamá del niño y le digo, no me contesta Gerardo, no sabes dónde están. Inmediatamente me dijo, ahorita te hablo, voy a hablar con mi esposo. Se me hizo muy raro. Colgué y jamás ya volví a saber de ellos. A las aproximadamente 10:30, 11 de la noche llegan unos amigos de Gerardo que andaban dando la vuelta en el carro y me dicen, se lo llevaron. Y yo, ¿cómo que se lo llevaron? Pues desde ahí empezamos a llamar por teléfono. En ese entonces pues se le habló al presidente de la ciudad. Había una boda muy importante ese día y estaba el alcalde de la ciudad. Había una boda muy importante ese día en la ciudad y ahí estaba el gobernador que en ese entonces era. Y pues yo hablé al alcalde y lo que me dijo es, no sabemos con quién estamos peleando, lo más seguro es que te lo avienten por ahí porque él no tuvo nada que ver. Pero yo me quedé así, no hay nada que se pueda hacer. Entonces fue un shock para mí porque dije, pues ¿dónde hablo? Okay. Y en eso me
habla una prima, yo no usaba mucho el Facebook, pero me dijo, pon un mensaje en Facebook, entonces, pues no sé, no sabes qué hacer, ¿no? No sabes a dónde salir corriendo, entonces me meto al Facebook y pongo, por favor, regrésenme a mi hijo, pero yo no sabía ni qué estaba pasando. Sigue pasando el tiempo, como a la 1, 2 de la mañana, veo que pasa una camioneta por mi casa donde estaban desmantelando el departamento donde vivían mis amigos, de donde Gerardo se fue ahí con el vecino, porque de ahí iban a recogerlo. Y yo me quería ir detrás de la camioneta, era una impotencia tremenda de decirle, se llevaron al mío. Yo vi donde pasa una camioneta con una máquina de lavar ropa, una secadora, yo lo que quería era detenerlos y decir, se llevaron al mío. Pero el papá de mis hijos pues no me dejó, me dijo, acá no, fue una impotencia tremenda. De ahí empezaron a decir, no te preocupes, te lo van a aventar, a los niños no se los llevan. Y pues pasaron días y días en vela, esperando una noticia, viendo que ya se está haciendo de día, que no me lo han aventado por ahí. Y realmente fue una situación muy desesperante. No había ni un policía en la ciudad, no había a quién llamar. Telvina, ¿tú te diste cuenta que el próximo día o esta misma noche que algo estaba pasando? Que había un incendio en el rancho de los Garza y que sus trabajadores no se habían vuelto a casa. Everardo tampoco se había vuelto a casa. Y fuiste a buscarlo. ¿Qué estaba pasando en las calles? ¿Qué es lo que viste en las calles de Allende este día? Buenas noches. En las calles había un descontrol. En la noche cuando yo empiezo a buscar a mi esposo, se respiraba un miedo, algo iba a pasar, algo se sentía que algo no estaba correcto, no había gente en las calles, estaba todo muy apacible, pero algo estaba raro, algo estaba extraño, no contestaba el teléfono, yo no me había comunicado con nadie todavía, no sabía lo que estaba pasando. Regreso a casa de mis suegros y ahí es cuando me doy cuenta que pues él no regresó y no ha contestado el celular ni de las personas, el amigo que andaba con él. Me habla la esposa del amigo y me dice que el rancho se está quemando, que ella es esposa de un amigo con el que se fue con mi esposo y que había hombres armados afuera del rancho. Le dije, no, estás confundida. Le dije, tiene que ser un incendio, a lo mejor son policías y hay bomberos ahí. Al día siguiente pasamos toda la noche en vela con una angustia, sin saber nada, sin poder salir, porque ya se sentía algo, no veíamos nada, todavía no veíamos cosas extrañas, todavía no veíamos gente armada en las calles, pero se sentía un miedo, un silencio que daba miedo. Entonces al día siguiente, ya cuando puedo salir, empiezo a ver casas donde yo había ido, donde yo había pasado a buscar a mi esposo, estaban reventadas, como después supimos que se decía. Chocaban las camionetas en contra de los portones de la casa y algunas ya estaban empezándolas a tirar con maquinaria que rentaron, bueno, no rentaron, que pidieron. ¿Y los vecinos qué estaban haciendo? Los vecinos fue lo más impresionante todavía saber que no aparecía mi esposo, que no me contestaba, que no sabíamos dónde estaba toda la gente, los trabajadores, y la gente empezó a aprovecharse de estos males que estaban haciendo y los mismos vecinos empezaron a saquear las casas. Fue un shock, fue impresionante ver gente conocida, gente preparada, gente que pensamos que tiene valores y que nos conocía, porque a final de cuentas es un pueblo chico donde todos nos conocemos y sabemos quiénes son los familiares y de dónde venimos. Empezaron a saquear las casas, empezaron a robarse los muebles, las televisiones. Lo que más me impresionó y nunca lo voy a olvidar es, iba yo por la calle en mi camioneta, iba al lado de la calle una moto pequeña con 2 personas a bordo, un hombre y una mujer. El hombre iba manejando, la mujer llevaba una sábana y adentro se veía que llevaba muchos objetos. Entonces era una moto pequeña y la persona que iba manejando, el hombre, llevaba una lámpara. Entonces la moto no podían equilibrarla, pero aún así ellos seguían avanzando como podían de las casas que saquearon, de las cosas que habían robado para llevárselas a su casa. Otra imagen impresionante que nunca se me va a olvidar,
Es de ver, después de que pasó el tiempo, un sillón de piel, se veía que era de calidad, abajo de un árbol que allá en nuestro pueblo se llaman huizaches. Abajo de ese huizache estaba un sillón de piel, donde la gente creía que tenía el derecho de saquear, de robar, de llevarse las cosas. Al final de cuentas, la gente que se habían llevado, pues no iba a aparecer. ¿Y las policías, las Fuerzas Armadas, las autoridades, dónde estaban? ¿O los llamaron? No, no había nada. No había policías. Era como un pueblo sin ley. Era como una guerra donde los más afectados éramos los ciudadanos, y en esa guerra los únicos que tenían el poder eran los delincuentes, apoyados por la policía. Maru, ¿llamaste a la policía cuando te diste cuenta de que Edgar había desaparecido? ¿Y qué fue? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó? Yo esa noche no sabía lo que estaba pasando, obviamente. Era un viernes normal. Yo trabajé todo el día hasta las 8, porque en la mañana había tenido un festival en la escuela y nos habíamos visto los dos para acompañar a Constanza. Por esa razón no fui a comer y me quedé todo el día en el juzgado trabajando. A las 8 de la noche que regreso a la casa, Edgar me dice que va a ir con un amigo, Antonio González, a casa de su papá a ver un juego. Al día siguiente nosotros también salíamos a San Antonio, y dijo que no se iba a tardar. Entonces yo, como andaba tan cansada y aparte estaba embarazada, me quedé súper dormida. Como a las 12 de la noche me levanta Constanza, que en ese entonces tenía 5 años, para que la acompañara al baño. Ahí veo y me doy cuenta del mensaje de Claudia, que dice: regrésenme a mi hijo. ¿El mensaje de Facebook? El mensaje yo lo vi. Y me di cuenta que Edgar no había llegado. Yo todavía le pongo un mensaje de apoyo, me acuerdo perfecto, en el Face, y veo el horario y le hablo a Edgar y no me contesta. No sabía eso. No me contesta, sigo insistiendo, yo ya no me puedo dormir y no entraba la llamada. Me pasó toda la noche prácticamente en vela en un sillón, rezando. ¿Sin llamar a la policía? Sí, porque Nadie, yo no sabía lo que estaba pasando, no tenía idea de lo que estaba pasando en la ciudad, y menos una situación así, es impensable. Veo que pasan las horas y el teléfono ahora entraba a buzón hasta las 6 de la mañana, que ya era demasiado tiempo que Edgar no regresara. Le hablo a un familiar y fue cuando ya se empezó a propagar el rumor de que camionetas con delincuentes habían entrado a la ciudad y estaban saqueando casas y llevándose a las personas. Cuando voy a la casa en la mañana, de las 7 de la mañana, donde estaba Edgar, estaba su carro afuera, la casa estaba completamente cerrada. Hablan a un hermano del amigo de Edgar. Él abre la puerta, a mí ya no me dejaron entrar, y fue cuando se dieron cuenta que también a esa casa habían llegado, porque no estaba el papá del amigo de Edgar ni mi esposo. ¿En algún momento habló con las autoridades de este caso? ¿Cómo fue la reacción de ellos, la investigación de ellos? Las autoridades en ese momento fueron totalmente apáticas. Era un secreto a voces de las cuales ellos no tenían ni la intención de investigar ni de ayudar. Tú no podías hacer una demanda porque ellos te decían que tú tenías que decir el nombre de las personas que habían hecho el evento. O sea, yo cómo iba a decir quién había sido si yo no conocía lo que estaba pasando. ¿Cómo ibas a saber tú? O sea, yo esperaba que yo, al decir que mi esposo estaba desaparecido, que no sabía de él, era suficiente para que se investigara, y no. Ellos decían que si yo denunciaba
yo iba a tener problemas porque después me iban a buscar a mí o probablemente me iban a molestar y iban a ir a mi casa a tocarme la puerta. Entonces, las autoridades jamás les interesó investigar hasta la fecha. ¿Les llegó a pasar alguna vez que el gobierno hiciera creer que las víctimas estaban involucradas con el tráfico de drogas? ¿Por qué harían eso? O sea, ¿cómo las hizo sentir? A veces yo siento que en casos como estos en México, lo que dicen es que, probablemente tenían algo que ver, ¿no? Eso pasó en este caso. Había rumores de ese tipo, había pensamientos de ese tipo, de que, bueno, probablemente estaban involucrados en algo, las víctimas. Es la percepción en general, que a los que secuestran o desaparecen es porque tienen algo que ver. Pero en esta situación en especial, la mayoría de los que sufrieron la desaparición y posterior muerte eran inocentes, familias que no tenían nada que ver con ellos. Porque al principio no sabíamos ni quién lo estaba provocando. O sea, en mi caso yo no sabía cuál había sido el origen de esa desaparición de mi esposo. No entendía, no alcanzaba a comprender que eso estuviera pasando. Es impensable. Claudia, ¿querías decir algo? En este caso siempre se escuchaba, andan mal, están en el narco, se los llevaron, los mataron. Nada más que el 18 de marzo del 2011 pasó algo diferente porque decían que no se metían con la sociedad civil, los narcotraficantes. Y ese día se rompieron esas reglas y se llevaron a gente que no tenían absolutamente nada que ver con eso. En cuestión de lo que preguntas ahora de la policía, ese día no había ni una patrulla en Piedras Negras, no había nadie que te pudiera ayudar. Sin embargo, yo te puedo decir que en nuestro caso se unió la comunidad. Y yo te puedo decir, yo en mi percepción, Claudia, nos unimos toda la ciudad en oración, nos unimos, se realizaron mega rosarios donde en la Plaza de Toros de la ciudad se juntaron más de 2,000 personas y el primero que se hizo fue al año en el cumpleaños de mi hijo. Te quiero decir que un día antes hubo una balacera espantosa, la camioneta de una amiga, una Expedition de la Ford, toda agujerada. Y entonces me enseñan la fotografía y yo dije, Dios santo, ¿qué estoy haciendo reuniendo a la gente? Pero mi amiga me dijo, ahora más que nunca voy al rosario. Yo me tocó nacer en cuna católica, por eso sé rezar el rosario, es a lo que yo me aferro, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo estaba estudiando y yo tenía muchos maestros que eran cristianos y me dijeron, nosotros vamos a ir por la causa. Entonces, después de esa gran balacera, se reunieron, entraba la gente a la Plaza de Toros, más de 2,000 personas. Se rezó un rosario y se dio un mensaje. Y de ahí fueron 3 megarrosarios los que se realizaron hasta que en el 5º año me dan la noticia y le hice su funeral porque es lo que todo ser humano merece, una muerte digna. Y toda madre y toda persona merece enterrar a su familia como se merece. Claro. Entonces, en este caso, lo que te puedo decir es que la unión de la sociedad, la unión de un pueblo, la empatía, lo que movieron estas personas, lo que movió mi hijo en ese entonces, yo creo que fue lo que hicieron que las autoridades voltearan a ver y me dieran la respuesta. Yo estuve sentada con las autoridades y me dijeron lo que había pasado. Y en aquel entonces te puedo decir que no me tocaron una fibra de mi ser. Cuando me estaban dando la noticia, dentro de mí yo nada más sentía que hacía esto, porque te van llevando de un año a otro año, todo lo que vas viviendo, lo que vas sintiendo es una monstruosidad, pero lo que yo te puedo decir es que tengo paz porque peleé, porque hablé, porque denuncié y porque grité, pero en paz. Esta es una historia en la que hay docenas de personas que desaparecieron en manos de uno de los cárteles más violentos del mundo. Y
es una historia de dos gobiernos que tuvieron algo que ver en estos hechos y que se quedaron en el silencio. Ustedes conocen bien el silencio de México porque lo vivieron. Pero ¿cuándo es que se dieron cuenta de que los Estados Unidos también tuvieron algo que ver? Pues en lo personal, hasta que leí el artículo que fue publicado por ustedes. ¿Y cómo se sintieron, Maru y Etelvina, con esto? Yo también me enteré hasta que leí tu artículo. Yo no tenía idea de que en Estados Unidos había iniciado la investigación para atrapar a los Zetas y que eso originó lo que llevó a cabo la masacre en Allende y en Piedras Negras. Pues me sentí sorprendida y devastada. El momento en que una decisión que están tomando autoridades de otro país, en conjunto con el país mío, de México, haya repercutido en mi vida y en la vida de Edgar y en destruirla, en no ver y no poner en lo que implica una decisión de investigación contra las drogas, en no medir las consecuencias, en los alcances de la violencia. Es increíble. Etelvina. Así es, yo creo que fue algo irresponsable. No tienen una idea de cómo nos mutilaron nuestras familias, nuestras vidas, nuestros proyectos, la vida de nuestros hijos y de la sociedad en general, porque se creó un fenómeno, en el caso particular de Allende, extremo de abusos, de violencia, de indiferencia a lo que muchos estábamos pasando, y todo esto llevado por una mala decisión de algunas personas, por malos procesos que nosotros no tenemos ni la menor idea, porque somos personas de bien, porque somos personas que trabajamos día a día, que somos personas que inculcamos a nuestros hijos valores, respeto por la humanidad, por la vida, y así nos lo hicieron a nosotros. No somos una comunidad mala, no somos una región donde esto sea algo normal, mas sin embargo sufrimos las consecuencias, algo que nos cambió a todas. Yo creo que yo no tenía el gusto de conocerlas en persona y estos días que hemos platicado, nuestras historias por algo se unieron, nuestros destinos por algo nos vinieron a traer aquí, porque tenemos que alzar la voz. Nadie nos va a regresar lo que teníamos. Nadie va a poder cambiar esto que tenemos ahorita. Es a pesar de nosotros, de nuestros valores, de nuestro amor por nuestra gente que desapareció, porque ellos lo merecen, que nosotros levantemos la voz y que esto no vuelva a suceder. Nuestros hijos van a seguir viviendo en esa misma sociedad. Nosotros vamos a seguir desarrollándonos, apoyando a nuestra sociedad desde nuestros puestos, desde nuestros trabajos. Por eso estamos aquí, porque esto es necesario, que los gobiernos se den cuenta que tienen que tener unos procesos o unas formas de dirigirse para llevar esto con más calidad, con más control, con más seriedad, porque la delincuencia no juega y ya se dieron cuenta. La delincuencia no le importa nada y al final de cuentas lo que los gobiernos tienen que cuidar a sus ciudadanos, a sus pueblos, pues nos dejaron a la deriva, nos dejaron a la buena de los delincuentes. Quiero volver una vez más a estos días, bueno, años después, Claudia, porque de todas las mujeres que conocí durante esta investigación, eres la única que insistió en ir al rancho, donde al parecer asesinaron a tu hijo y a tantas personas más. ¿Nos puedes platicar un poco sobre la decisión de ir? ¿Por qué? ¿Y qué hiciste cuando llegaste allá? ¿Qué viste? ¿Cómo estuvo? La verdad no pensé. Cuando uno tiene que afrontar en la vida lo que le toca. Y pues lo aprendí de una manera muy cruda.
Cuando a mí me dan la noticia, estábamos en el despacho del alcalde de la ciudad de Piedras Negras y estaba pues más autoridades que gobernador, procurador. Y cuando me dan la noticia, yo nada más les dije, ¿están seguros? Y me enseñan un expediente. Le dije, no, yo no voy a leer nada. ¿De qué se trata? Explíquenme. Me dan las razones. Te digo que yo dentro de mí yo sentía que yo me movía. A lo mejor no lo van a poder entender, pero fueron años, ¿no? de rezar, de suplicar, de una unión, de una sociedad, ¿no? Que arrancamos. Yo digo que la sociedad le arrancó la respuesta y yo les dije que yo quería restos. A mí una terapeuta me dijo, cierra el ciclo. Le dije, no voy a cerrar nada. Mientras no me den huesos, polvo, lo que sea, yo no voy a cerrar nada. Me invitaban a que cierre el ciclo. Si vuelve, lo vuelves a abrir. Dije, ¿qué es esto, verdad? Entonces, al día siguiente van a mi casa y llevan a un sacerdote y me llevan los restos, ¿cómo se llama? La cajita, ¿no? ¿Y son los restos? Que cuando lo incineran. No quise abrir, era, pues sí, como cenizas, ¿verdad? En una cajita. Yo sabía, obviamente, que era algo simbólico, porque en ese rancho los mataron y los quemaron. Difícilmente van a poder decir estas cenizas, este huesito es de Gerardo, porque eran muchas las personas que estaban ahí. Cuando yo volteo y les digo, le dije al sacerdote, ¿fue usted? Y me dijo, no, le dije, yo quiero ir, pero no te puedo explicar que yo lo tenía, no, fue algo simplemente que me salió. Y me dicen, Claudia, no puedes ir ahí. ¿Pero qué hiciste cuando llegaste? Cuando llegué ahí me llevaron en patrullas, pues yo quería ir a echar agua bendita. Lo que se me hizo muy crudo de mi parte fue que hablé con mis hijos y les dije que si querían ir, que íbamos a ir, que ellos tenían la decisión de saber si querían ir o no. Y los dos estoy muy orgullosa de ellos porque los dos jamás me dejaron, jamás dijeron mamá ya cállate, jamás dijeron nada, siempre estuvieron ahí y me dijeron que querían ir. Llegamos al lugar, es la fotografía que viene ahí, y cuando iba yo llegando empecé a sentir me revolví el estómago y se me revolvía el estómago. Iba manejando en la camioneta donde me llevaban y uno de mis hijos iba conmigo y yo decía, no es posible, estaba cerquita, estaba entre Allende y Villa Unión, que son minutos de distancia. Yo decía, es que si lo hubieran soltado, hubiera llegado a la carretera, hubiera llegado caminando. O sea, ¿qué pasó? Si yo hice la llamada al principio, o sea, pues suelten este güero, suelten o sea, era un muchacho de 15 años. Y cuando llego ahí, pues nada más veo así en las esquinas mucha como cenizas, ¿no? Y empiezo a ver, y empiezo a buscar, quería encontrar algo, pues obviamente no iba a encontrar nada. Cojo nada más una piedra y la tiro contra la pared, era una impotencia ver cómo era posible. Yo me transportaba y yo decía, ¿cómo se los llevaron en la camioneta? ¿Cómo Gerardo iba pensando a dónde iba? Entonces cuando estaba ahí, le digo a una de las subprocuradoras que estaban ahí, volteo porque inconscientemente, sabiendo la verdad y aceptándola, ¿quieres decir que no es verdad? Y le dije, ¿estás segura? Y me dijo, sí, Claudia, vieron a tu hijo porque llegó con una familia, pues con la familia de mis vecinos, que eran 3 hijos. Entonces se llevaron a 2 hijos y al mío. Y pues me lo describieron porque mi hijo era güero de ojos azules, alto, grandote, no se parecía para nada a la familia que se llevaron. Y me dijeron, empezó a llorar, estresado, y lo mataron. No me podían haber dicho peores palabras. Entonces lo que hicimos es que yo llevaba muchos rosarios y cadenas de oración y todo que me habían dado. Hicimos un pozo ahí, pusimos una cruz que decía Gerardo Hit. Vacié todas las novenas y todo y empecé a tirar rosarios, y el sacerdote que iba detrás de mí me decía, no, Claudia, yo le decía, era por todas las almas que estaban aquí. Empecé yo así, ¿verdad? Y total, hicimos una oración por mi hijo y por todos los seres humanos que mataron ahí. Fue un genocidio, Ginger.
Uno escucha, por ejemplo, Ruanda en el 94, en ese entonces yo me estaba casando y no te imaginas las situaciones que pasan y ahora tenemos todo a la mano, al momento. No es posible que personas tomen la vida de las personas, las maten y las quemen. O sea, ¿dónde está tanta crueldad para que no te entreguen el cuerpo de tu ser amado? ¿Con qué derechos se creen? No tienen idea, ni los políticos, ni los gobernantes, ni el dolor que causa, lo que causa en tu familia, que te destruyen a tu familia. Ahora a 7 años te puedo decir que estoy fuerte y te puedo decir que tengo pasión por vivir y te puedo decir que al ver a mis hijos, Gerardo sigue conmigo porque estoy aquí, porque ese ángel me sigue dando vida, igual desde que nació, y no pudieron derrumbarnos. Pero sí te puedo decir que mi familia cambió. Nos divorciamos y te puedo decir que hace un año me encontraron cáncer en el ojo y que después empiezas a analizar y dices, es que fueron muchos años de una angustia, que eres una muerta en vida, que quieres gritar, que quieres salir corriendo, que dices, ¿dónde estás? Que coges sus cosas del cuarto y que te tiras a llorar. Es una impotencia que ahorita te puedo dar gracias a Dios, yo que me tocó ser católica, y decirle gracias, Señor, porque ya no siento esa angustia y ese dolor que tenía, porque lo enterré. Como todo ser humano se merece, pero sí es necesario, y te agradezco, Ginger, y les agradezco a los que están organizando este evento, porque no puede volver a pasar estas monstruosidades. Somos seres humanos y nos estamos arrancando la vida unos a otros. Gracias. Etelvina, a diferencia de Claudia, no has podido volver a tu casa, a la casa donde viviste con tu marido. Así es, para mí es muy difícil. Yo pasé más de un año después de ver esa experiencia que me tocó de la gente saqueando las casas, los negocios. Yo no podía. Yo dije, esto es demasiado para mí, no es posible. Me sentía traicionada por la misma gente, por la misma comunidad. Me sentía abandonada, me sentía sola. Entonces yo no quise regresar a Allende por mucho tiempo. ¿Ha cambiado Allende por estos hechos? ¿Se ha cambiado en algún sentido? Sí. Sí. La conexión de la gente, la relación de comunidad, no sé. Fue un fenómeno que yo creo que no queremos nadie que vuelva a pasar. Todo el mundo fue afectado directa o indirectamente en esa comunidad. Entonces, la gente... Hubo muchas cosas que hizo que tomaran conciencia de una forma o de otra, que eso que habían hecho no era correcto. El gobierno, después de un tiempo, empezó a tomar cartas en el asunto. Yo fui una de las personas que siempre alzó la voz, que siempre se pidió que se buscara, que solamente pedía y exigía al gobierno que hicieran lo que les tocaba, nada más, y que nos dieran respuestas. Porque como dice Claudia, vivir con una incertidumbre es estar muerta en vida. Es lo peor que le puedes hacer a un ser humano. Y esos restos que nos entregaron, esa forma simbólica, algunos lo aceptaron, algunos no lo aceptaron, pero en lo personal, yo tengo un niño ahorita de 10 años y él me preguntaba, mamá, ¿dónde está el panteón de mi papá? ¿Por qué si se murió no está en el panteón? ¿Dónde está? Entonces, yo creo que todo ser humano merece ese lugar que diga, aquí fue, aquí existió y aquí está algo de él. Yo creo que todos merecemos eso y tenemos ese derecho. Entonces, a partir de ahí, seguimos caminando y seguimos dándole gracias a Dios por la oportunidad de que no fuimos nosotros, o no fue mi hijo, no fui yo, o el resto de mi familia que nos llevaron entre todas esas personas inocentes. Por eso estamos agradecidos con Dios y pedimos a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, sean del país que sean, que pongan atención, que no permitan que esto suceda. En otras partes lo ven como algo irreal, como algo que no pudo haber sucedido, pero nosotros, a pesar de que es un pueblo muy cerca de la frontera, de que tenemos todos los servicios y que tenemos todos los adelantos tecnológicos, sucedió. Maru, no aceptaste estos restos simbólicos.
¿Puedes hablar un poco de por qué no? Y una vez me dijiste que cuando desaparecieron a Edgar, te sentiste como si te habían desaparecido a ti también. Sí. ¿Por qué dices esto? Mira, Ginger, para empezar, yo nunca me imaginé vivir una situación como la que viví. Estando en un país que no estaba en guerra, o mi familia no teniendo nada que ver con las drogas, con la delincuencia organizada, siendo yo abogada, trabajando en un juzgado federal, no estaba en la hipótesis ni en el supuesto de que me pudiera pasar algo a mí. Y me pasó. ¿Y qué sentí? Sentí que me morí ese día. Sentí una impotencia, sentí dolor, un dolor indescriptible y una angustia y una incertidumbre por casi 5 años, porque los rumores eran, van a regresar, probablemente los tienen en el sur trabajando, y más porque él es hombre y está joven. Después de que el ejército se vaya de las calles, porque una de las acciones del gobierno fue llevar al ejército a las calles de las ciudades para controlar la violencia. Entonces los rumores eran, probablemente, como ya está el ejército en las calles, no pueden regresar a las personas que no tienen nada que ver. Entonces hay que darles tiempo, y ese tiempo se convirtió de semanas a meses, a años. Y la autoridad en ese momento no te daba respuestas de nada. El rumor era de que entre 2 grupos delictivos habían tenido un problema de robo de mercancía y de dinero que había originado esta violencia. Pero al ser tú una persona completamente ajena a eso, no lo entiendes. No sabes de qué están hablando. Entonces no sabes de qué grupos o de qué mercancía, de qué cantidad de dinero. Entonces, el momento cuando a mí me dicen que Edgar había fallecido, ocurrido ese día, del 18 de marzo, yo no pude aceptar que me dieran algo simbólico, porque no creo que ellos me estuvieran diciendo la verdad. Me dan un acta de defunción con la fecha de 19 de marzo de 2011, o sea, un día después, pero 5 años después. Entonces, todo ese tiempo yo estuve con la esperanza de que Edgar regresara. Y como me dicen, casi 5 años después, que falleció al siguiente día, que de las investigaciones dan por hecho que él falleció. Cuando en todo ese tiempo jamás fueron a mi casa. Jamás estuvieron en contacto conmigo. Jamás vieron o me pidieron algo para identificarlo. Hubo un programa de huellas dactilares. Tuve que llevar a mi hijo de 1 año y a mi hija en ese momento de 7 para que le sacaran sangre, engañados porque ellos no sabían a qué iban, para poder comparar huellas dactilares o de ADN con un banco que tienen en México. Y nunca me hablaron. Este es el resultado de lo que encontramos, de lo que cotejamos. Jamás ni una autoridad le dio seguimiento a la denuncia que yo hice de la desaparición de mi esposo. No le dieron la importancia de que un ciudadano no estaba, que no lo encontrábamos, independientemente de lo que hubiera pasado. Entonces, ¿cómo yo iba a aceptar eso? No lo podía aceptar. No podía salir de la Procuraduría con un cofre con cenizas que probablemente, más bien, seguramente, no son de Edgar. Okay. Bueno, señoras, quiero agradecerlas una vez más
por haber aceptado estar aquí con nosotros. Como dije antes, en esta historia hay dos gobiernos que se han elegido mantenerse en silencio y 3 mujeres que se niegan a hacer lo mismo. Y de veras, se las agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. I'd like to invite our second panel up. Sergio, Eric, and Maureen, please. Hi. Just trying to make sure, Cynthia. Yeah, okay. Hi. I think we're going to be anticlimactic here, Ginger. I would think so. I would think so. That's all right. Thank you guys for being here. Let me just get myself organized here. Sorry about that. Here we go. So, for this part of the evening, we've invited scholars and advocates who are experts on the U.S.-Mexico security relationship. These folks are well known to those of you who follow this subject. For those who don't, their bios are on the programs. These are people that I turn to all the time to help me make sense of the U.S.-Mexico relationship, especially when it comes to issues of security, cooperation, and human rights. Sergio Aguayo is a scholar and human rights investigator at the Colegio de Mexico. Maureen Mayer is of WOLA, the Mexico director of their Mexico program at the Washington Office on Latin America. And Eric Olson works at the Mexico Institute at the Woodrow Wilson Center. I'm very grateful to all of you guys for being here. So I will ask a few questions, and then we're going to open this up to questions from the audience. So let's get right to it. Eric, I'm going to start with you. We all know sort of that the U.S. and Mexico are partners in this fight. But in order to help us understand how something like Allende could happen, how cooperation between the U.S. and Mexico could lead to something like Allende, could you tell us a little bit about what that relationship is like in terms of money, in terms of how often do we share information and communicate with each other? How big is the relationship? Well, thank you, Ginger. Thank you for your wonderful work, first and all. Y gracias a las señoras valientes de Allende por su testimonio. So you said something earlier that I think is really important. You can't measure the cost of the war on drugs in dollars and cents. So we can say that roughly since the tragedy in Allende until today, the U.S. has approved about $1.5 billion in security-related assistance for Mexico. It's not a huge amount of money, but I don't think it summarizes or gives us the full sense of the relationship, because beyond the money spent on equipment and trainings and this, that, and the other, really what's behind it is the relationship, right? The relationship that's built between U.S. law enforcement and Mexican law enforcement, between the DEA and Mexican federal police and counter-narcotics agents, between the U.S. military and the Mexican military. All of these actors play a role in this context, and you can't always measure it in dollars and cents. But it's profound, it's huge, and it's growing on a daily basis. Maureen, so I can't tell what we've achieved sometimes in this fight. There's a lot of talk about kingpins who have been arrested, but at the same time, while the numbers of kingpin arrests are going up, the numbers of people who are killed and the complaints in terms of human rights abuses continues to grow as well.
So is it working? Good question. I think it depends on how we measure it, but in terms of accountability, in terms of investigating crimes or what we saw in these atrocities, no. And I think that is where you can see that some assistance the U.S. provided for criminal justice reform is important. There are things you can build on how do you improve investigative capacity, how do you create better police units, how do you stand up an anti-corruption system, for example. But what we haven't really seen in this strategy is having a significant impact in violence. I mean, 2017 was the most violent year on record in the past at least 2 decades in Mexico, and certainly that doesn't say that the security strategy is working or that the U.S. support for that strategy has been effective in addressing violence. And where it certainly hasn't been is holding accountable both criminals for their actions in Mexico, but also Mexican agents that are violating human rights on a very regular basis. Can I, before I go to you, Sergio, and I want to say I have something to, but I want to ask Eric this one thing. The U.S. always talks about its cooperation with Mexico as playing a supporting role. Does the U.S. only play a supporting role? Does the U.S. have more of a defining role? Does the United States set the terms for the cooperation? And if so, how does that work? You know, I think the U.S. takes the lead on a lot of these things, especially on highly sensitive and important cases or operations. They try to work in partnership with Mexico, but you raise a good question. Many times the priority is set by the United States in terms of who the target is and how to go about it. So it's a mixed bag, but there's no question that at times the U.S. sets the agenda as much as Mexico. So then, Sergio, how does Mexico feel about this relationship? How much do Mexicans really know about the role that the United States plays in the fight against drug cartels in Mexico? Are they knowledgeable about this? And I mean, if they don't know, I mean, is there a reason that there's sort of this lack of transparency about the roles? Does it serve a purpose? Big question, and I'm going to apologize. I would like to speak in Spanish. I can speak Por English. favor, sí. With accent, heavy accent, but... No, por favor. Voy a hablar en español, asesino, como una prueba de respeto para los familiares de los desaparecidos. Y en ese sentido, Ginger, el problema es que tú lo planteaste sin darte cuenta. Dijiste, Estados Unidos y México son partners. No, no lo somos. Washington, desde hace muchas décadas, pone los objetivos estratégicos y la metodología, y los gobernantes mexicanos, por debilidad, por flojera, por incapacidad, obedecen órdenes. Regreso al testimonio, que es muy revelador e ilustra perfectamente lo que estamos viendo. Los testimonios de ustedes demuestran un hecho indudable. México está lleno de criminales. También la mayoría de nuestros gobernantes son ineptos, corruptos e insensibles. Ninguna duda al respecto. Pero eso es lo que dice Donald Trump. A partir del 15 de junio, ese es el mensaje que tiene. Y Hillary Clinton jamás lo desmintió en este terreno. En el debate en Estados Unidos es mucho más cómodo señalarnos a todos los mexicanos como cómplices o mexicanos pasivos con un big sombrero y la siesta, o como cómplices de criminales o de tan corruptos como el gobierno. En realidad el reto es muy claro. Y tengo 40 años investigando las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos. Estudié aquí en Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
tenemos que asumir que en materia de seguridad tenemos un problema común, pero tenemos que enfrentarlo de una manera conjunta y compartida. Lo que no podemos seguir es nosotros poniendo los muertos y nosotros aceptando que organismos o dependencias como la DEA no hayan investigado durante 6 años, porque eso viene en tu reportaje, pero no se ha dicho. La DEA no investigó la responsabilidad que tuvo en esta y otras masacres. Ese es el problema de fondo también. También. Vamos, por tanto, tan cómplices involuntarios tal vez de los criminales fueron los gobernantes de México como algunos gobernantes de Estados Unidos. Cuando empecemos a hablar en ese terreno, entonces creo que empezaremos a entendernos y podremos hablar de partnership. Por ahora es solo retórica sin contenido. So what do we do about accountability, right? I think that for me is what the story of Allende, the story that we wrote later about a massacre in the Holiday Inn in Monterey, sort of raises questions about who's holding the DEA accountable. Eric? Well, I mean, you know, in theory, it would be Congress and the justice system, but it's not happening, and unfortunately. And I think sometimes we're blind to these things, especially if they're happening overseas in another country. We don't take them as seriously. So that's really a real problem, because it's happened not only in Mexico, it's happened in Honduras, it's happened in other countries. It's not unique to this situation. And so I think one of the things that's hopeful about this, in addition to the testimonies and all, is that Congress is beginning to take note that there isn't appropriate accountability and oversight of agencies like the DEA that are intelligence agencies and are notoriously difficult to hold accountable. I just want to remind everyone in the audience that the DEA has more agents abroad than any other federal law enforcement agency in the US government, right? So, and they have 13 of these sensitive investigative units. The sensitive investigative unit is the unit that is responsible for the leaks in the Allende case and in the Monterey case. They have 13 of those units in different countries around the world. So, so the DEA is doing these kinds of operations everywhere, or in lots of places. And I think what Eric said is true, that there is a growing awareness in Congress, given these events in Mexico, given what happened in Honduras, where there's 3 lethal incidents that are being investigated, that there needs to be more accountability. And I think the letters that members of Congress have sent, both to the State Department and to the Department of Justice, and requesting, in Mexico's case, the Inspector General report on what happened, is asking that question of what can you do to ensure that any lethal incident involving U.S. agents, or where things like this massacre happen, that there are investigations, and working to address a longer-term accountability gap. But I think it's worth highlighting that this is something that's been recommended for over a decade now with the DEA, and yet we haven't seen real progress on that. So it's clearly something that needs more congressional attention, but it also, I think, needs more research, and that's the importance of the work that you have done and others to uncover this type of operation and what the U.S. role really is. Go ahead. I mean, one of the things that you brought out in your conversation with them was the lack of response by their authorities. Right. It's very easy for us to say, oh, those Mexican authorities, they don't do the right thing. But in this case, we're also pointing out the American authorities didn't do the right thing. Right. That there wasn't a kind of investigation and accountability of this case. So it's not just us looking and condemning what happened in Mexico, as horrific as it was. It's also us as Americans taking responsibility for the excesses of our own law enforcement people. What do you think the United States could have done, or what should the DEA have done when it learned, and it learned pretty quickly, what had happened in Allende? What should have happened? What could have happened? Do you have any sense? Well, I'm sure internally the first thing they need to do is go to their Inspector General and carry that out. But when it's clear that there are these kinds of gross violations, people are dying,
They have to engage the judicial authorities to investigate. And it's a complicated thing, let's be honest, because it happened in another country. But supposedly we're working together to strengthen this relationship. We should take advantage of that and make sure that there is that kind of accountability. Sergio. Lo que pasa, Eric, Ginger, Maureen, es que desde 1927 hubo un entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y de México para ayudarse mutuamente, y desde entonces han metido asuntos como este en una catedral de opacidad que conviene a los dos gobiernos, porque aquí quiero subrayar, tal vez sean funcionarios en un lado o en otro, pero están operando en un sistema que crea opacidad e impunidad y que impide hablar. Les comentaba, estoy terminando un libro del 68, sobre el 68, que aparecerá en 2 meses, y documentos de la CIA prueban que el jefe de la estación de la CIA, Winston Scott, en México, asesoró al presidente Gustavo Díaz Ordaz en la planificación de la masacre. Por supuesto que en la historia el responsable es Gustavo Díaz Ordaz, y él fue el principal responsable. Porque aquí yo creo en que tenemos que colaborar Estados Unidos y México en estos temas, porque el enemigo es común. El crimen organizado está aquí y está allá, está en los dos lados, no es solo mexicano ni solo estadounidense, es de los dos. Pero esa colaboración tiene que salir, tiene varios requisitos. Este es un trabajo extraordinario porque muestra un caso concreto en un periodo, solo 7 años. Lo de Tlatelolco tuvieron que pasar 50 años para obtener los documentos y poderlo decir aquí, así, aquí y ahora. La CIA fue corresponsable, al menos el jefe de la estación de la CIA fue corresponsable de la matanza de Tlatelolco. Así de claro, lo puedo asegurar. ¿Cómo cambian las agendas? Pues con eventos como este, con el diálogo entre sociedades. Sí, yo he visto, vine aquí hace 42 años a estudiar y los derechos humanos en México no existían. Acaba de fundarse WOLA, por cierto, 73, 74, si mal no recuerdo. Ahora estamos en otro nivel de agenda académica, periodística. No es sencillo, pero el hecho es que hubo 4 congresistas que pidieron ya al Departamento de Justicia y de Estado información aquí sobre lo que hizo la DEA. Lo trágico y lo dramático es que ni una autoridad mexicana ha dicho media palabra sobre la responsabilidad de la Policía Federal en esta masacre. Ni una sola. Mucho menos los candidatos, ni un solo candidato. Ese es problema nuestro. Ahí sí no es problema de Estados Unidos, es problema nuestro que tenemos una clase política absolutamente insensible. Pero en todo caso, esta investigación y estos testimonios y el que no supieran el papel de Estados Unidos es tal vez la confirmación más dramática de este ocultamiento. Nuestro trabajo es entender que es un problema común en el que debemos unirnos gobiernos y sociedades para enfrentar al crimen organizado como fenómeno y al mismo tiempo, y eso se logrará en la medida que logremos acuerdos de colaboración muy específicos y esperar que en unos años haya suficientes políticos o gobernantes que tomen este tema en su agenda. Seguramente lo sabrá aquí y en México. Speaking of people who haven't sort of said a single word about this since the publication of this article is the DEA. And I should say that we invited the DEA to be here tonight, and they respectfully declined, but they were invited. I wonder if we should open it up to questions at this point. And should we raise the lights, and do we have microphones? Yes, we have microphones, and we have a question way in the front. And we have another question. We have questions, so.
over there. Here, in the front row. There we go. Hola, buenas noches. Hola. Ginger, felicidades por lo que hiciste. Gracias, Javier. Jesús Esquivel de Proceso. Jesús, perdón. Quiero hacer la pregunta en español porque ojalá pudieran responder ellas. Pero estamos tomando preguntas aquí. Ok. Ok, por favor. Sergio, me gustaría porque tocó un punto sensible, que es la responsabilidad mexicana y que no han dicho nada. En ese momento, Genaro García Luna formaba parte de un gobierno que todos sabíamos era el sexenio de la muerte y a quien hasta la fecha no se le ha responsabilizado absolutamente de nada, y yo creo que las señoras estarán de acuerdo que él era el responsable directo de lo que estaba ocurriendo en ese momento porque estaba a cargo de la Policía Federal, de las investigaciones. Lo que yo te quiero preguntar, Sergio, y quisiera, bueno, si en algún momento pueden decir algo las señoras, es que a veces da vergüenza que a funcionarios de este calibre, aquí en Washington, se les invite a foros y se les destaque como los grandes subsecretarios, que incluso en un evento, yo no voy a mencionar dónde, presentó un libro de seguridad en inglés. Y en ese momento, el centro que lo invitó dijo que era el mejor secretario de Seguridad Pública que ha tenido México y que ojalá en Estados Unidos tuvieran uno igual. Yo quisiera preguntarte, Sergio, y sé que conoces muy bien del tema, ¿qué podrías tú decir cuando nos presentan no solo el gobierno de Estados Unidos, las dos caras que sabemos y que ya mencionaron, sino incluso los centros académicos que en su momento alaban al funcionario que está a cargo de una situación tan grave y pese a que se están viendo los resultados, porque no solo lo de Allende era la gran masacre? Gracias, Jesús. Breve, Jesús Esquivel, por cierto, escribió uno de los primeros libros muy buenos sobre la DEA en México. Paréntesis. Jesús, lo que sucede es que el tema de seguridad es el tema olvidado en la modernización de la relación entre los dos países. En las últimas décadas sí ha cambiado la relación en un buen número de temas, salvo en seguridad. Y ejemplos como el de Genaro García Luna, bueno, Felipe Calderón estuvo en Harvard un par de años, lo observamos porque hay un enorme desconocimiento sobre un buen número de estas historias que hoy estamos comentando. Ese es el mérito. Entonces, ¿cuál es el reto? Si tenemos que poner al día la relación de seguridad, airearla, sacarla, que se discuta, que identificar. Es legítimo que colaboremos los dos gobiernos. Yo eso estoy convencido. No tengo ningún problema en que la CIA y el CISEN intercambien información, pero tiene que haber conocimiento de lo que se está haciendo y tiene que haber rendición de cuentas de parte de las organizaciones gubernamentales a la sociedad. Es un reto gigantesco y simplemente lo señalo, no tengo el tiempo de meterme en asuntos específicos, pero que sí hay que sacar a esa criatura de la oscuridad y obligarla a que le dé la luz, y va a ser muy difícil, porque ninguno de ellos quieren hablar porque no les conviene que conozcamos lo que está pasando, vamos. Solo con el trabajo de la sociedad y lo que Claudia, la mamá de Gerardo, dijo, me parece muy claro. En el momento que en Piedras Negras se organizan los mega rosarios, lo hicieron creo 3 años, en ese momento en Piedras Negras, que no se habla bastante, pero ahí era una zona también muy controlada por los Zetas. Ese es el trabajo que creo tenemos que hacer entre todos. Yo así lo interpreto, porque señalarlos, todos lo han hecho. No es solo Genaro García Luna, porque es un mundo estanco, aislado, que se mueve con sus propias reglas, y tú también lo sabes muy bien. Vamos a tomar otra pregunta, ¿no? Aquí. In English or Spanish? Okay, Rafael Bernal with The Hill. I'll ask it in English. I guess it's sort of a two-part. You mentioned the DEA
the oversight of the DEA has been improving, but you only mentioned Congress. I'd like you to address the administration, whether that is also the case. And sort of the mirror side on the other side of the border, is there any electoral alternative that's coming up where what you just referred to right now, there's hope of improvement in this matter? Let's take the first part first. Do you guys want to take that? I haven't seen anything from the administration, I think, on DEA oversight. You may have heard anything. I think more it's coming from Congress and their concerns, and then the inspector generals within the agencies. And I think that's maybe where you do see more. I mean, the DEA's inspector general report on Honduras was very critical of what happened in the different incidents, and we would hope that they would come out with another report on Mexico. So those are inside, but I think not from the administration itself. We haven't. But I don't think that that's unusual for this administration. I covered the DEA under the Obama administration, and I think part of what happens is the DEA's budget is $2 billion, which is a drop in the bucket when it comes to security, national security agencies. And so it's always been sort of seen or been left to exist kind of on a second level, almost like second class. They would hate me to say that, but you know, they're sort of like in a different category. And so they have this mission that politicians talk about as a priority when they're running for office, or the opioid crisis, but Mexico is not a front burner issue, and the drug war in terms of Mexico is not necessarily a front burner issue unless Mexico's going to help them deliver somebody like El Chapo. And so because of that, the administration doesn't really pay all that much attention, even to who the DEA administrator is. You know, over the Obama years, it was a woman who was acting and then finally became the DEA administrator, but it was sort of happenstance. It is not a priority appointment for the administration. And because of that, I haven't seen an administration since I've been in Mexico, which is longer than I want to talk about, that sort of has made that position a priority. Another question? Back here. Over the years, there's been a series of books written that implicate some of the U.S. agencies in the actual involvement in the drug trades, beginning with the politics of heroin in Southeast Asia, which talked about heroin smuggling on the part of the CIA. Since then, there's been a whole series of books that don't get a lot of publicity in the mainstream press. And there was a movie called Kill the Messenger. It was about a reporter for the San Jose Mercury News who chronicled CIA involvement in transporting drugs to street gangs in Los Angeles. He won a Pulitzer Prize for these series of reports. And then he started being denigrated by other major mainstream newspapers. And he lost his job, he lost his family, he lost his career. And eventually he lost his life. He ended up committing suicide, supposedly because of 2 shotgun wounds in the head. I wondered if you'd like to... What's your question? The question is are these agencies that purport to be on the vanguard fighting these drug problems actually participants in Mexico specifically? I'm sorry, are the people who are supposedly fighting this problem? Yeah, to what extent are they involved in some in Mexico and other areas? You mean, is the DEA involved in helping the Mexican drug cartels? As they have been in other areas. You know, that's not something I have any hard information on at all to support. So I can't speak to that. I'm not sure that any of my colleagues can speak to that. Unlike Mexico, in which police corporations are infiltrated by organized crime, en los Estados Unidos las agencias federales tienen muy buen historial. De acuerdo a una investigación, ahora no recuerdo el nombre, en los años que se combatió a la mafia, las mafias italianas, al MOF, solo 2 agentes del FBI colaboraron, o se documentó que colaboraran con alguna de las familias del crimen organizado. Por tanto, la infiltración o la corrupción en Estados Unidos, al parecer, es más a niveles locales o inmediatos
pero no, hasta donde yo sé, de agentes federales, ni de la DEA, ni del FBI en algún sentido. No, cuando haya evidencia, pues lo diremos, pero Claro. no, el problema está en otro lado, es en el adoptar una estrategia que funcionó en Estados Unidos, pero que no está funcionando en México. Ese es parte del problema. Tenemos que revisar la gran estrategia de combate al crimen organizado desde una perspectiva de compañeros, bueno, contrapartes, no compañeros, no somos compañeros, demasiado asimetría en el poder, pero sí contrapartes, al menos en el terreno de las ideas, en donde pues pesan lo mismo un argumento que otro si hay disposición a escucharse. Are there other questions? I think there's a question here, and there's two here and one back there, and then I think here, this one here. My name is Marianne Stein, and I am a member of the board of the Fund for Global Human Rights. And I've been to Mexico a few times and other countries in Central America visiting civil society organizations, human rights organizations. And I know that they are very upset at the militaristic way that the United States pushes and supports the kind of war against drugs. And they have documented that there are probably more human rights abuses by these forces who are being supported and pushed. And at the same time, I know that many of the people we spoke to feel there's no difference between their government and the police and the gangs, that there's such an intermix. So it seems to me that there needs to be more involvement of civil society and human rights groups in helping to form strategy. But does that happen at all? Is that your question? Does it? Yes. Does it happen, and how does it happen? In other words, how do you fight something? Listening to the stories of these women, nobody talked to them. Nobody asked their opinions about what was happening or told them what they were doing or who was responsible. They probably have lots of ideas about how to deal with these problems and what the relationships are between their police, their military, and these gangs, these syndicates. Why don't we, for the sake of time, take two more questions and then answer? I think there's one here. I think I see a couple in the back. Hi. Let's go ahead. Hi, my name's Millie Lagrange. I understand that we're here more to talk about the object of Ginger's research, but I also had a question for Ginger. I think a lot of us are interested in knowing a little bit more about the process of your investigation and some of the challenges that you faced and how you overcame them. Okay. Thank you. Hi. I wanted to know about more of the motives of why the United States keeps on using this type of strategy against drug cartels. There's been studies in which they say that it's more cheap to invest in the United States for getting a pound of cocaine out of the streets than investing in, for example, Mexico, to get it out in militaristic ways. So I'm asking, why is the United States keeping this type of a strategy when there are more cheap ways to do that and more effective ways? Okay. I think the last question I'm going to let you guys take. Why do we keep doing this if it's not working? We ask the same question almost on a daily basis, right? And I think it's part of our role, probably all of our roles, although I don't want to speak for anybody, is to keep pointing out the fallacies, the contradictions, the elements of the policy that's not working, and try to promote alternative visions of it. And I think we've all tried to do that at different levels. But frankly, I think people, at least I can only talk about from the United States perspective, U.S. policymakers fall back on the simple answers, on the things they know. Let's get the bad guys, let's put them in jail,
Let's train the Mexicans to do that for us. And you know, it is. I used to have a lot of hair, and it just becomes frustrating after a while. But that's the role. You know, that's the role that we have to play, to point out that there are actually ways in which you can reduce the harm of drugs. There are ways to reduce homicides and violence that don't involve mass incarcerations and shooting up towns and killing innocent people. One of the ironies, and I just wanted to point this one thing out, is the U.S. invests millions of dollars in building rule of law in Mexico, in judicial reform, in training justices and police. I would say in general, it's a good thing. I mean, you know, in general, that's the right direction. But then the DEA is out, not always, but in these cases, directly undermining our own policy priorities. And that's a problem. And that's sometimes the result of a government that's so big that can't coordinate and doesn't know what the left hand is doing and the right hand, all that stuff. But it's something that has to be dealt with. I'm sorry. I think just to add to that and to respond to the other question, there certainly seems to be growing questioning, too, of the strategy even in the region. Both Mexico and Colombian officials have looked at, you know, is the Kingpin strategy working for us? No. What else needs to be done? So I think some more looking at alternatives. But in terms of the other question, I think the Mexican government has never been good at dealing with victims or incorporating them into investigations. And from our work, I think the clearest sign of that is looking at disappearances, where you have collectives of families throughout the country literally searching, looking for mass graves on their own and carrying out their own investigations and finding areas and pushing the authorities to help identify people and pushing the government to talk to them. And I think this, particularly the disappearance movement itself, which is very large. I mean, there's over 34,000 people officially registered as being disappeared in Mexico, where you have seen them at least get a better law on the federal level or general law on disappearances, but where they've really pushed and forced the authorities to talk to them and to participate. But I don't think it's ever been this natural, oh, we're going to make sure that all of these victims who have the data speak to authorities, or the authorities care enough to hear their stories or to get the information that they need. Sergio, do you want? Hay pocas relaciones tan tortuosas y barrocas como la de Estados Unidos y México. Necesitaríamos todos los psicoanalistas argentinos para empezar a entender la complejidad enorme de la relación. Somos vecinos de una potencia que nos derrotó y humilló militarmente en el siglo XIX y ha seguido imponiendo en materia de seguridad su voluntad. Y desafortunadamente, México, su gobierno y su sociedad no hemos podido encontrar qué lugar tiene Estados Unidos en nuestro proyecto de país. Por tanto, el resultado está siendo desastroso, no solo para México ya, sino también para Estados Unidos, porque tenemos una relación no solo asimétrica, sino profundamente disfuncional en materia de seguridad. Ya no funciona, ni para Estados Unidos ni para México. Y ahí está la epidemia de opioides para demostrarlo. No saben qué hacer. Pueden culpar a los mexicanos, pero quienes se inyectan la heroína o se la No, we're blaming the drug companies these days. son compañías de aquí con población de aquí. A eso me refería. Necesitamos que las universidades, los think tanks, los organismos de derechos humanos hagamos un esfuerzo por repensar las relaciones de seguridad. Insisto, las relaciones de seguridad porque son las que yo creo que son adolescentes en una relación que ya ha madurado muchísimo en otros terrenos, no así en el de seguridad. Es ahí donde tenemos que ponerle énfasis, y el reto es que lo hagamos incorporando el respeto a la dignidad y a los derechos humanos como parte de esa nueva relación, lo cual es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Yo también he dialogado con funcionarios, sobre todo mexicanos, de seguridad, y bueno, pues llegando, es gente que quiere cambiar las cosas, pero realmente
no tienen proyecto, y cuando uno escucha a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón o a los tres candidatos actuales a la presidencia, es lamentable lo pedestre de sus razonamientos y su comprensión del fenómeno en su dimensión estratégica. Es un problema de toda la región y sobre todo de Estados Unidos y México, los dos países más grandes de la región, lógicamente. And I think that's our last question. I will say, to answer the question of the young woman who asked about my process very quickly, this was almost 2 years of work, and I think the process for me on something like this, this story was particularly important to me and to ProPublica because it was an opportunity to really show in a very dramatic way what the U.S. role in the Mexico drug war is and what the consequences are of those, this collaboration. And I think the first thing I did was, knock on the doors of the women that are here tonight. Because it's, there's something to me that always sort of seals a story's importance to me once I can hear from the people who suffered the consequences, and then I'm sort of like all in, and then I just sort of think, okay, how am I going to prove, the chain of custody of the information that leaked, and so the process is just, trying to find the people who know the story and trying to convince them to talk to me. And that convincing them to talk to me sometimes can take months, right? And I work at a place that, is very special in that it cares about this kind of work and gives me the time to convince people to talk to me. And so it's really all about that. So I think I have to close, but thank you all very much for being here. Thank you all for being here. Really appreciate it. And thank you for being here.